¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el sonido de tu propia alma, sin que el ruido del mundo lo interrumpiera? Hoy te voy a llevar a un lugar donde tu mente se calma, tu espíritu se despierta y tu corazón vuelve a sentirse tuyo. Respira profundo, ver porque lo que está a punto de suceder no es una simple meditación, es un regreso a ti mismo. Has corrido suficiente, has cargado suficiente. Has fingido estar bien incluso cuando estabas roto por dentro. Hoy por unos minutos vamos a suspender el mundo y te prometo que si te quedas hasta el final, tu mente se sentirá más ligera, tu cuerpo más presente y tu corazón un poco más libre. Y esta es tu pausa, tu refugio, tu espacio seguro. Y cuando termines, no serás el mismo, serás un tú más verdadero. La primera clave de este discurso se centra en la creación de un gancho emocional tan profundo, tan humano y tan íntimo que se convierte en un imán inevitable para la atención de quien escucha. El objetivo no es solamente llamar la atención, sino abrir una puerta interna que la audiencia no sabía que necesitaba abrir. En esta nota, la esencia es construir una conexión inmediata con la parte más silenciosa del oyente, esa parte que siempre está ahí, pero que casi nunca recibe espacio. Cuidado, escucha. El gancho emocional funciona como la primera respiración auténtica después de un día lleno de esfuerzo. Es ese instante donde la persona se detiene y piensa, esto es para mí. Esto es exactamente lo que necesitaba. Por eso, este discurso comienza con una pregunta que no apunta a la mente, sino al alma. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el sonido de tu propia alma sin que el ruido del mundo lo interrumpiera? Esta pregunta no es retórica, es un recordatorio, es un espejo, es una provocación suave pero inevitable que obliga a la audiencia a mirar hacia adentro incluso antes de que cierre los ojos. La clave de este gancho emocional es la identificación inmediata. Cuando un ser humano escucha una pregunta que toca su vulnerabilidad silenciosa, algo dentro de él se detiene. Es una pausa que no se fuerza, nace sola. Ese impacto inicial permite que la audiencia no solo escuche el discurso, sino que lo sienta como un espacio personal, una experiencia íntima, casi terapéutica. Desde ese primer segundo, se crea una atmósfera donde la vulnerabilidad no solo es aceptada, sino invitada. Aquí, la persona deja de ser un espectador y se convierte en un participante activo de su propia introspección. Por eso, el discurso no comienza con instrucciones, ni con teorías, ni con datos. Comienza con una verdad emocional que todos reconocen, pero que pocos se permiten explorar. Estamos desconectados de nosotros mismos y esa desconexión nos cansa, nos pesa, nos rompe silenciosamente, pero el gancho también contiene un elemento de promesa. Una promesa emocional basada en una verdad universal: la paz interior es posible. En los primeros segundos del discurso se plantea un compromiso implícito. Si te quedas, si respiras, si te entregas por unos minutos, saldrás diferente. No un cambio dramático, no una transformación instantánea, sino un regreso, un reencuentro con una parte tuya que has descuidado por demasiado tiempo. Esta promesa no busca manipular, sino recordar. Recordarle a la audiencia que el bienestar emocional es un derecho, no un lujo, y que este discurso será una puerta para alcanzarlo, aunque sea por unos instantes. Otra parte fundamental de esta clave es la construcción del ambiente emocional. El gancho no solo habla a la mente, sino al cuerpo. Reconoce la fatiga emocional que todos cargamos, el cansancio, las responsabilidades, las cargas invisibles, la fuerza que fingimos tener cuando en realidad estamos agotados. Al mencionar estos elementos, el oyente siente que está frente a una voz que realmente lo entiende, que no lo juzga, que no exige nada a cambio. Se siente acompañado y esa sensación es suficiente para que decida quedarse hasta el final. En este punto, el discurso establece una relación de confianza. No te voy a exigir, no te voy a presionar, solo te voy a acompañar a un lugar más tranquilo dentro de ti. Finalmente, la clave número 1 establece que el gancho no es solo un inicio llamativo, sino un ancla emocional que prepara el corazón, suaviza la mente y dispone al cuerpo. Es la puerta que transforma un simple video en una experiencia interna. Es el susurro que invita a la calma. Y es la chispa que enciende el deseo de escuchar más, de seguir, de entregarse completamente al viaje de la meditación guiada. Sin este gancho emocional, el discurso sería solo palabras. Con él,
se convierte en un refugio. La segunda clave de este discurso se centra en la construcción de una introducción que no solo sea atractiva, sino emocionalmente irresistible. La introducción debe tener la capacidad de detener la mente del oyente como si fuera un semáforo rojo en medio del caos interno. Su función principal es generar un puente inmediato entre el estado agitado en el que la mayoría de las personas llegan y el estado de quietud al que se les quiere conducir. Este momento inicial es una especie de transición psicológica y espiritual donde el oyente abandona, aunque sea por unos instantes, el ruido del mundo para adentrarse en un espacio más íntimo. Por eso, la introducción se abre con una invitación suave pero profunda: respira. No es una orden, es un permiso, el permiso que el oyente no se había dado durante días, semanas o incluso meses. Y en esa simple palabra empieza a formarse un ambiente emocional totalmente distinto. A través de la respiración, la persona comienza a reconectar con su presencia, con su cuerpo, con lo que está sintiendo en ese instante. La introducción también debe construir la idea de que lo que está a punto de experimentarse no es una meditación cualquiera. Es un viaje emocional, un espacio de refugio, un encuentro con algo más profundo que la lógica o la rutina. Por eso se recalca que esto no es un ejercicio más, es un regreso. Y esa palabra, regreso, tiene un poder especial porque todos, en mayor o menor medida, estamos tratando de regresar a algo, a la calma, a la claridad, a la autenticidad, a la paz que dejamos olvidada. La introducción no necesita explicarlo todo, solo necesita despertar ese recuerdo silencioso en el oyente. Cuando la persona siente que algo dentro de ella está siendo convocado, entonces la atención se vuelve total y se abre un canal emocional que no se logra con explicaciones racionales. Otra parte esencial de esta clave es la identificación emocional. En la introducción se reconoce, sin juzgar ni dramatizar, que todos hemos fingido estar bien, que todos hemos cargado más de lo que el alma aguanta, que todos hemos corrido demasiado y descansado poco. Y cuando el oyente escucha esas palabras, algo en su interior se ablanda. No es un ataque a su vida, sino un abrazo verbal a su humanidad. La introducción actúa como un acto de validación, un recordatorio de que sentir cansancio no es una falla, sino una consecuencia lógica de la vida. Esta validación abre una puerta emocional impresionante porque la audiencia no siente que está frente a un guía distante, sino frente a una voz que entiende sus cicatrices, sus silencios y sus luchas. La introducción también cumple una función estratégica: generar una razón auténtica para quedarse hasta el final. No se apela a suspenso artificial, sino a un beneficio profundamente humano. Si te quedas, te sentirás más ligero, más presente y más libre. Esta promesa no es exagerada ni inalcanzable, está basada en lo que la meditación puede ofrecer. Pero más importante aún, está planteada de manera emocional, no técnica. No se dice tu sistema nervioso se relajará o tu respiración se regulará. Se dice te sentirás más tú. Ese es el tipo de motivación que toca fibras internas y mantiene a la audiencia comprometida de principio a fin. Por último, la introducción establece un tono suave, cálido, humano, íntimo. Es un tono que no empuja, sino que acompaña, que no exige, sino que abraza, que no guía desde arriba, sino desde el lado. Ese tono prepara al oyente para confiar, para abrirse, para entregarse al proceso. Sin una introducción así, la meditación sería solo un ejercicio. Con ella se convierte en un viaje emocionalmente significativo. Esta es la magia de la segunda clave: crear un inicio que no solo atrae, sino que transforma desde el primer segundo. La segunda clave de este discurso se centra en la construcción de una introducción que no solo sea atractiva, sino emocionalmente irresistible. La introducción debe tener la capacidad de detener la mente del oyente como si fuera un semáforo rojo en medio del caos interno. Su función principal es generar un puente inmediato entre el estado agitado en el que la mayoría de las personas llegan y el estado de quietud al que se les quiere conducir. Este momento inicial es una especie de transición psicológica y espiritual donde el oyente abandona, aunque sea por unos instantes, el ruido del mundo para adentrarse en un espacio más íntimo. Por eso,
La introducción se abre con una invitación suave pero profunda: respira. No es una orden, es un permiso. El permiso que el oyente no se había dado durante días, semanas o incluso meses. Y en esa simple palabra empieza a formarse un ambiente emocional totalmente distinto. A través de la respiración, la persona comienza a reconectar con su presencia, con su cuerpo, con lo que está sintiendo en ese instante. La introducción también debe construir la idea de que lo que está a punto de experimentarse no es una meditación cualquiera. Es un viaje emocional, un espacio de refugio, un encuentro con algo más profundo que la lógica o la rutina. Por eso se recalca que esto no es un ejercicio más, es un regreso. Y esa palabra, regreso, tiene un poder especial porque todos, en mayor o menor medida, estamos tratando de regresar a algo, a la calma, a la claridad, a la autenticidad, a la paz que dejamos olvidada. La introducción no necesita explicarlo todo, solo necesita despertar ese recuerdo silencioso en el oyente. Cuando la persona siente que algo dentro de ella está siendo convocado, entonces la atención se vuelve total y se abre un canal emocional que no se logra con explicaciones racionales. Otra parte esencial de esta clave es la identificación emocional. En la introducción se reconoce, sin juzgar ni dramatizar, que todos hemos fingido estar bien, que todos hemos cargado más de lo que el alma aguanta, que todos hemos corrido demasiado y descansado poco, y cuando el oyente escucha esas palabras, algo en su interior se ablanda. No es un ataque a su vida, sino un abrazo verbal a su humanidad. La introducción actúa como un acto de validación, un recordatorio de que sentir cansancio no es una falla, sino una consecuencia lógica de la vida. Esta validación abre una puerta emocional impresionante porque la audiencia no siente que está frente a un guía distante, sino frente a una voz que entiende sus cicatrices, sus silencios y sus luchas. La introducción también cumple una función estratégica: generar una razón auténtica para quedarse hasta el final. No se apela al suspenso artificial, sino a un beneficio profundamente humano. Si te quedas, te sentirás más ligero, más presente y más libre. Esta promesa no es exagerada ni inalcanzable, está basada en lo que la meditación puede ofrecer. Pero más importante aún, está planteada de manera emocional, no técnica. No se dice tu sistema nervioso se relajara o tu respiración se regulara. Se dice te sentirás más tú. Ese es el tipo de motivación que toca fibras internas y mantiene a la audiencia comprometida de principio a fin. Por último, la introducción establece un tono suave, cálido, humano, íntimo. Es un tono que no empuja, sino que acompaña, que no exige, sino que abraza, que no guía desde arriba, sino desde el lado. Ese tono prepara al oyente para confiar, para abrirse, para entregarse al proceso. Sin una introducción así, la meditación sería solo un ejercicio. Con ella se convierte en un viaje emocionalmente significativo. Esta es la magia de la segunda clave: crear un inicio que no solo atrae, sino que transforma desde el primer segundo. La cuarta nota clave se enfoca en la integración emocional de la experiencia meditativa, es decir, el momento en el que la guía deja de ser solo palabras y comienza a convertirse en una vivencia interna. En esta sección, el discurso tiene la responsabilidad de ayudar al oyente a reconocer lo que está sintiendo, a darle un sentido amable a su experiencia y a tejer un puente entre el estado meditativo y su vida cotidiana. Esta parte del proceso es fundamental porque muchas personas pueden lograr sentirse en calma durante la sesión, pero no saben cómo llevar esa paz más allá del momento presente. Por eso, esta fase del discurso funciona como un acompañamiento suave que ayuda a sentar, integrar y conectar emocionalmente todo lo que se vivió durante la meditación. La integración comienza con el reconocimiento de lo que ocurrió en el interior del oyente. No se trata de hacer un análisis ni de obligar a la persona a identificar emociones concretas. Basta con ofrecer un espacio para que lo que esté presente sea aceptado. Frases como nota lo que sientes, aunque no puedas nombrarlo, o permite que tu experiencia sea como es, sin necesitar explicarla, ayudan a la audiencia a dejar de tratar sus emociones como problemas y empezar a verlas como parte natural de su humanidad. Esta aceptación sin juicio es uno de los elementos más poderosos de la meditación,
porque abre paso a un tipo de autocompasión que muchas personas no han experimentado antes. Una parte crucial de esta nota clave es la validación emocional. En esta etapa del discurso, la guía reconoce que lo que la persona sintió durante la meditación, se calma, tristeza, alivio, nostalgia, gratitud o incluso incomodidad, es válido y respetable. Validar cada experiencia permite que el oyente no se sienta incorrecto si no vivió lo mismo que esperaba. Muchas veces la mente crea expectativas, sentir paz, desconectar completamente, llorar, relajarse, ver imágenes claras. Pero la realidad emocional es más compleja. Por eso, la voz de la guía debe recordar que lo que aparece es suficiente y que lo que no aparece también está bien. Esta validación libera tensión interna y permite que el proceso se vuelva más genuino y menos forzado. Otra dimensión esencial de la integración es ayudar a que el oyente entienda que la meditación no termina cuando abre los ojos. La experiencia continúa dentro de él. La calma que sintió, aunque sea pequeña, puede seguir creciendo si se le permite existir. Por eso, en esta sección se introduce la idea de que la paz no es un destino, es una práctica, y que ese pequeño cambio interno que se produjo durante el discurso puede acompañarlo fuera de la meditación. Esta idea transforma el proceso en algo más profundo, deja de ser un ejercicio aislado y se convierte en una herramienta para la vida. En esta fase también se siembran intenciones. Una intención no es un objetivo rígido, sino una dirección emocional. Puede ser permitir más silencio, cuidar un poco más de uno mismo, ser más amable con el cuerpo, soltar expectativas imposibles, o simplemente recordar respirar cuando la ansiedad aparezca. Las intenciones funcionan como recordatorios suaves que ayudan al oyente a nutrir la calma que encontró. No se imponen, se ofrecen como semillas que la persona puede elegir plantar o no. La cuarta nota clave también resalta la importancia del tono. El tono debe ser cálido, constante, estable. Debe transmitir la sensación de que la experiencia no se desvanece al terminar el audio, permanece dentro del oyente. La voz debe acompañar como si sostuviera una luz débil pero constante que guía el camino emocional del regreso. Esto ayuda a que la transición no se sienta abrupta. Por último, esta nota clave subraya que la integración es el verdadero momento donde la transformación comienza. Aquí el oyente empieza a comprender que la conexión consigo mismo no es un evento aislado, sino un reencuentro que puede repetirse tantas veces como sea necesario. Esta parte del discurso asegura que la experiencia meditativa no sea solo un instante de calma, sino el inicio de una relación más profunda con la propia interioridad. La quinta nota clave se centra en el cierre emocional del discurso, la etapa final donde la experiencia de meditación guiada se transforma en una conclusión que no solo despide al oyente, sino que lo impulsa suavemente hacia un estado más consciente, más presente y más conectado consigo mismo. Este cierre no debe sentirse abrupto ni decorativo, debe sentirse como el abrazo final que completa un proceso interno. Es la transición entre el mundo interior y el exterior, entre la calma creada y la realidad a la que el oyente regresará. En este sentido, la misión del cierre es honrar el viaje que la persona acaba de recorrer y asegurarse de que no lo abandone como una experiencia fugaz, sino que lo lleve consigo como una herramienta emocional. El cierre comienza reconectando al oyente con su cuerpo físico, pero no de manera técnica, sino emocional. Se le invita a notar la suavidad que quizá apareció en su pecho, la ligereza en sus hombros, la calma en su respiración. No se le dice cómo debe sentirse, se le guía a observar cómo se siente realmente. Esa observación consciente es esencial porque convierte la experiencia meditativa en algo tangible, algo que se puede reconocer, identificar y apreciar. Esta reconexión corporal también ayuda a que el oyente regrese gradualmente al presente sin romper abruptamente el estado de calma que logró. Es como una transición suave entre dos mundos. Una parte fundamental de este cierre es reconocer el valor del oyente por haber llegado hasta ese punto. Muchas personas no se permiten detenerse, no se dan espacios de introspección, no se brindan momentos de autocuidado. Por eso es importante recordarles que lo que hicieron no fue un acto pequeño, fue un acto de valentía emocional. Frases como honra este momento porque hoy te elegiste o agradece tu disposición a volver a ti permiten que la persona se sienta acompañada y reconocida.
Este reconocimiento no es un elogio vacío, es un anclaje emocional que ayuda a reforzar la autoestima interna del oyente. Otra dimensión clave del cierre es sembrar una idea poderosa: lo que vivieron no termina aquí. El estado de paz, claridad o alivio que se alcanzó, aunque se eleve, es algo que puede regresar una y otra vez. Es una puerta que ahora existe, que el oyente sabe cómo abrir. Esta idea es fundamental porque transforma la meditación en una herramienta disponible, no en un evento excepcional. Cuando el oyente entiende que puede volver a ese espacio interno cada vez que lo necesite, se siente más empoderado y menos dependiente del caos exterior. El cierre, entonces, no solo cierra, también abre. Pero en estos momentos finales también es importante reforzar la presencia. Se invita al oyente a escuchar los sonidos alrededor, sentir el contacto de su cuerpo con el lugar donde está, y notar la diferencia entre cómo comenzó el discurso y cómo está ahora. Esa comparación no se enuncia directamente, pero se induce. El oyente mismo nota la transformación interna, aunque sea sutil. Esto crea un efecto psicológico de anclaje positivo. Esto funcionó. Esto me hizo bien. Ese reconocimiento aumenta la probabilidad de que el oyente busque más momentos de introspección en el futuro. El tono del cierre es igualmente esencial. Debe ser cálido, suave, lento, envolvente. No debe apresurar el regreso, sino acompañarlo. La voz se vuelve casi un susurro emocional que guía al oyente hacia la apertura de los ojos o hacia la conciencia del entorno con cuidado, como quien despierta a alguien de un sueño tranquilo que merece ser respetado. Las últimas frases suelen dejar una sensación de esperanza, de calma y de posibilidad. Algo como abre los ojos cuando estés listo transmite respeto, autonomía y dulzura. Nada se impone, todo se ofrece. Finalmente, la quinta nota clave subraya que el cierre no es despedida, es continuidad. Es recordarle al oyente que la calma que encontró puede acompañarlo, que su interior sigue disponible y que cada respiración es una invitación a regresar a sí mismo. Este cierre convierte la experiencia en un círculo completo, un inicio que atrapa, un viaje que transforma y un final que libera.